Saludos a nuestro Dios Todopoderoso, Melquisedec Lisbeth. Honra y gloria a nuestro modelo de fidelidad, Cristo Lisbeth. Tus hijos fieles nos deleitamos de día y de noche en ti, la ley justa, perfecta y santa de Dios, el Cristo inmortal. En la senda de la vida espiritual se rige un principio bíblico, y es el siguiente: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Es indiscutible que Dios Melquisedec Lisbeth es fiel, y de la misma manera exigen fidelidad a su creación, sus hijos. Por eso un hijo fiel es admirado y recompensado, porque la fidelidad viene de un carácter firme y constante, confiando plenamente en el Dios vivo. No le falta a la palabra dada, cumpliendo con todos sus compromisos y obligaciones asumidas en todas las áreas de su vida. Nuestros padres Melquisedec Lisbeth dicen a sus fieles: pondré mis ojos en los hombres leales, fieles, para que vivan junto a mí, siendo eternos juntamente con ellos. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Los hijos confiables. Salmos 101:6. En cambio, para los infieles, Dios esconde de ellos su rostro. Dando seguimiento al tema de Dios Madre, el pecado de Moisés en el jardín del Edén, donde hoy se ha comenzado el juicio a Moisés, resumiremos lo siguiente. Número 1. El jardín del Edén no es un lugar físico en la tierra, sino la mente del hombre creado según Dios, Melquisedec Lisbeth. Lo ocurrido en el Edén, en la mente de Moisés, fue el engaño y la traición hacia su creador. Número 2. La serpiente antigua es la mente terrenal de un hijo, y es Dios quien la ha creado. Figura de los pensamientos o dardo de fuego de la mente adámica. Número 3. Solo la esposa de Dios castigará y matará a la serpiente antigua. Y gracias a la revelación de Cristo Lisbeth, hoy se le conoce como el dragón, el diablo opositor o Satanás, además de serpiente veloz o leviatán serpiente tortuosa. Número 4. Moisés le hizo caso al engaño de esa serpiente antigua en su mente, en el jardín del Edén, y se hizo opositor de Dios. Por tal desacato a la autoridad divina, fue expulsado de la mente del Creador del huerto de Dios, iniciando hoy el juicio justo de Dios, delegado solo a la esposa dentro de su casa o pueblo. Ese juicio identifica cuál fue el pecado de Moisés y las consecuencias incurridas por su falta. Número 5. Ya Cristo Lisbeth dio su veredicto sobre el caso de este querubín grande y protector, Moisés, que fue perfecto hasta que se halló en él maldad y hoy tiene su juicio. Dios mismo le endureció el corazón a la serpiente antigua de Moisés. Debido a la desobediencia, rebeldía y su traición, al morir fue enterrado en tierra de Moab, de donde descienden los moabitas, quienes jamás debían entrar a la congregación de Dios. Esos hijos desobedientes se fueron al oriente. El juicio de Moisés confirma la profecía y lo identifica como el príncipe de este mundo, quien ha sido echado fuera. Fue un vaso de ira preparado para destrucción. Despreció y maldijo la autoridad celestial de Melquisedec Lisbeth. Por eso Dios lo destruyó, por no permanecer fiel. Igual hará con esa cubierta, esa enseñanza errónea con que están cubiertos todos los pueblos o naciones. Todo fue por no creer en Dios Madre, la esposa de Dios. Moisés, al no reconciliar a esos dos pueblos en su mente,
tuvo unas consecuencias terribles en su vida. Veamos. Número 1. Moisés, como príncipe de este mundo, fue echado del monte de Dios. Salió de la presencia de Dios Madre. Número 2. Fue puesto al oriente del huerto del Edén, donde está todo el pueblo desobediente de Dios. Número 3. Dios lo puso a labrar la tierra de la que fue tomado. Moisés conoció lo que había en su carne, las manifestaciones de su serpiente, que son contiendas, envidias, fornicación, lascivia, etc. Conoció como fue conocido. Como dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Número 4. Fue aborrecido por Dios y quiso matarlo, por haberle hecho caso a la mente carnal que ellos habían puesto para probarlo. Número 5. Se hizo enemigo de Dios, convirtiéndose en el diablo, Satanás, homicida, asesino y padre de mentira. Número 6. Mató a su pueblo. Las dos naciones, los hermanos mellizos, no alimentó a su hermano mayor con las enseñanzas de su ayuda idónea, el Cristo. Número 7. Cayó en maldición, condenación. Número 8. Fue borrado del libro de la vida. No recibió la tierra prometida. No pasó al otro lado del Jordán. Número 9. Fue un traidor y un rebelde a la voz de Dios, Melquisedec Lisbet. Número 10. Fue un vaso preparado para destrucción. No heredó la vida eterna. Murió físicamente. En otras palabras, fue comida de gusanos, fue cortado por tierra, sembró para su carne y cosechó para su carne. Volvió al polvo de la tierra, destruyó su casa, su cuerpo físico. Una nube sin agua en el desierto, llevado de acá para allá por los vientos, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Como tenemos el ente bien enfocado, gracias a la aparición de la sabiduría personificada Cristo Lisbet, hoy determinamos al faraón como figura de la mente carnal de Moisés. Ahora identificamos a esos 2 pueblos alojados en la mente de cada hijo de Dios. Para el caso, el primer Adán, la serpiente antigua, el faraón, el diablo, Satanás o el hermano mayor. Y el postrer Adán, Cristo Lisbet, que representa el espiritual, el hermano menor, la ayuda idónea. 2 que ahora son uno, así como Dios Melquisedec Lisbet. Ambas naturalezas ya reconciliadas hoy moran en Dios Madre Cristo Lisbet y en su simiente, su descendencia. Se lee en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Cristo Lisbet, y entre tu simiente, la serpiente antigua, y la simiente suya, la espiritual. Esta te herirá en la cabeza, la matará, le quitó el gobierno al hermano mayor, y tú le herirás en el calcañar. Morderá al hermano menor, es una herida leve, seréis probado, pero no con más de lo que podéis soportar. Esa enemistad ya está reconciliada por el postrer Cristo, trayendo la paz en el cuerpo y en el espíritu, por primera vez. El primer Adán, figura del pecado de Moisés, es estar en el lado malo de Dios. Y el postrer Adán, Cristo Lisbet, quien trajo la vida y la inmortalidad, es estar en el lado bueno de Dios. Gracias a Cristo Lisbet, están saliendo a la luz las consecuencias terribles del engaño de la serpiente antigua en la mente carnal de Moisés, figura de los hijos desobedientes, la cual trajo la muerte a todos los hombres. Los profetas fueron utilizados para dejar escrito lo que posteriormente Cristo Lisbet revelaría con lujo de detalles. Veamos algunos pasajes bíblicos que determinan la condición de enemistad de Moisés
razón por la cual fue sentenciado como un vaso de ira, preparado para destrucción. Murió, dejó de ser. Antes se deja claramente establecido lo siguiente: solo Cristo Lisbeth es la encargada de desnudar este misterio milenario. Solo ella ha descubierto la iniquidad de Moisés, nadie más. Antes todos teníamos en honra y gloria a Moisés, pero le llegó su juicio. Escrito está en Habacuc 2:16. Te has llenado de deshonra más que de honra, por su traición en el Edén. Bebe tú también y serás descubierto. Hoy sabemos su pecado. El cáliz, el juicio, de la mano derecha de Jehová, Cristo Lisbeth, vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Hoy su gloria se ha convertido en humillación. Estando ya presente Cristo Lisbeth, Moisés ha sido traído ante la presencia de ella, vino en memoria delante de Dios en base a sus escritos y de los profetas para determinar su condición de maldición, de aborrecimiento y de juicio, dictaminado para los vivos y los muertos. Se lee en segunda carta a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Lisbeth, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como el pecado de Moisés. La frase «bebe tú también y serás descubierto» significa: escuchó a Cristo Lisbeth y lo hecho por Moisés hoy ha salido a la luz. Y es una muestra que ante Dios no queda nada impune, sea bueno o sea malo, pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Lisbeth, la mano derecha o el máximo poder de Dios. Moisés fue instrumento para hacer lo malo ante Dios. Estando claros con el juicio de Dios ante su cabeza representante del mal, hagamos un recorrido profético de cómo quedó plasmado este evento blasfemo de Moisés. Número 1. Y dirás a Tiro, que está asentada a la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová Melquisedec Lisbeth, el Señor. Tiro, Moisés, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. Ezequiel 27:3. Basados en el principio donde Dios Madre nos ha dicho que donde hay un rey o un pueblo que va en contra del pueblo de Dios, es su mismo pueblo, pero rebelde. Cuando habla de un pueblo, son las dos naciones en la mente del hombre creado según Dios. El rey de Tiro representa la mente carnal, la serpiente antigua, en otras palabras, a Moisés. Según la historia bíblica, Tiro era una ciudad fortificada situado en una isla. Ganó mucha importancia marítima y comercial. Era una ciudad casi inexpugnable, invencible, por estar separada de tierra firme. Era una próspera ciudad que competía con Sidón y otras por su hegemonía comercial. Tiro fue famosa por sus navegantes, siendo un gran centro comercial y marítimo a través de casi toda la historia del Antiguo Testamento. Por esa razón, Isaías la llama Emporio, centro de las naciones. Isaías 23:3. El profeta Ezequiel la menciona como la que trafica con los pueblos de muchas costas. Durante el tiempo del rey David, él tuvo tratos con Tiro y luego su hijo Salomón. Al principio también tuvo relaciones cordiales con Tiro. En el comercio interior, el rey Irán, rey de Tiro, y Salomón hicieron un pacto, donde Tiro le enviaba maderas y artesanos para sus construcciones a cambio de trigo, cebada, aceite y vino. Después de terminar la construcción del templo, Salomón dio al rey de Tiro 20 ciudades a las que éste miró con desagrado.
Se lee en Primera de Reyes, capítulo 9, versos 10 al 13. El rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Verso 13. Y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. Según la historia bíblica, Kabul significa como nada, nombre irónico dado por el rey de Tiro a las 20 ciudades, expresando así su desagrado por este obsequio. Figura de lo malagradecido que fue Moisés con su Creador, quien tomó como nada la exhortación de Dios Madre al estar con ella, el monte de Dios. Ahí fue perfecto, como hijo sensato. Fue como un lucero, pero fue cortado por tierra cuando maquinó. Le hizo caso a su serpiente antigua. Pensaba en sus adentros: voy a subir hasta el cielo. Voy a tener mi trono sobre las estrellas, los hijos de Dios. Seré como el Altísimo. Isaías 14, versos 12 al 14. En otra ocasión, la amistad de Salomón con el rey de Tiro hizo que el rey Hirán le colaborara en la construcción de naves para enviarlas a Ofir y de marineros para tripularlas. Esa amistad hizo que la idolatría se regara por el pueblo hebreo en los reinados de Jezabel y Acab en Israel, y de Atalía y Jorán en Judá. La riqueza de Tiro la hacía una ciudad orgullosa. Por eso es el repetido clamor de los profetas contra ella: aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Isaías 23, versos 1 al 17. Figura del orgullo subido Moisés por su riqueza, el conocimiento dado por Dios mismo, que lo envaneció. Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. Hechos capítulo 7, verso 22. Veamos a Isaías 23, versos 5 y 15. Cuando llegue la noticia a los egipcios, a Egipto, se llenarán de angustia por lo que le pasó a Tiro. Verso 15. En ese tiempo, Tiro será echada al olvido durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey. Moisés era un rey. Por su poder y autoridad delegada por Dios, esa gloria que ostentaba se acabó. Hoy solo es un recuerdo mientras estuvo a favor de Dios Melquisedec Lisbet. El rey de Tiro era un hijo de Dios, pero opuesto a su mandato y a sus mandamientos, como sucedió con Moisés. El mismo rey Nabucodonosor era un hijo de Dios, a quien llamó mi siervo o mi servidor. Ambos reyes representan el estar en el lado malo de Dios, la serpiente antigua. Uno de los peores agravios hechos por Tiro, la mente carnal, hacia Israel, el hermano menor, fue vender a alguno de ellos como esclavos. Leamos a Amós 1:9. Así dice el Señor, Melquisedec Lisbet: los de Tiro han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues entregaron cautivo al poder de Edom a todo un pueblo con el que tenían un pacto de hermanos. Verso 10. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro, la mente mosaica carnal. Y ese fuego, lo que sale de la boca de Cristo Lisbet, destruirá sus palacios, sus pensamientos carnales. La rebelión de Moisés consistió en no reconciliar a sus dos pueblos hermanos
en la mente, o sea, esclavizó a su hermano menor, el hombre espiritual, al rebelarse contra Dios mismo. Hoy Dios nos ha revelado: el que mata a su hermano menor al no alimentarlo espiritualmente es aborrecido por su creador y va rumbo a la destrucción. Cuando el hermano menor se deja influenciar por el mayor, es apresado, encadenado y esclavizado por la serpiente antigua, el que nació primero. Por eso dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Adán, Moisés, la serpiente antigua. Luego lo espiritual. Cristo Lisbeth, el Consolador, el espiritual. Primera a los Corintios 15, versos 46 al 47. Al desobedecer, Moisés no heredó el reino de Dios en la mente y fue expulsado, alejado. Cayó de la gracia de Dios al actuar como hombre terrenal y no según el hombre celestial, el espiritual, su ayuda idónea. Moisés encarceló a su hermano menor. Jamás le abrió la cárcel a los presos, a los que estuvieron bajo su cobertura. Se lee: en este monte, Cristo Lisbeth con su juicio, destruirá el Señor el velo, la enseñanza errada de Moisés, que cubría a todos los pueblos, las mentes no alumbradas ni reconciliadas, el manto que envuelve hoy a todas las naciones. Isaías 25:7. En los anales de la historia religiosa de Moisés, el pecador y rebelde ante Dios, salen las 5 religiones más grandes del mundo, que hoy esclavizan a los mortales, como el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo. Hoy veremos a partes del judaísmo, donde siguen las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. A los 13 años, un niño judío ya debe cumplir, ya que es un judío total. Esta religión fue el punto base para que otras religiones tomaran información, doctrinas y fiestas. Lo que es sagrado y profano para los judíos es lo que está establecido en la Torá, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. No seguir las leyes de Moisés es profano para ellos. Esto para ellos es una grave falta ante la comunidad y ante Yahvé. Según ellos, hay algunas reglas generales como no comer cerdo y alabar a otro Dios, pues se consideran los únicos de su tiempo en ser monoteístas, creer en un solo Dios. A eso ha venido Cristo Lisbeth, a derrumbar esa cobertura doctrinal y ese monoteísmo, porque Dios no es un Padre solitario, sino 2 en 1, Melquisedec Lisbeth, Padre y Madre, varón y hembra, Dios Madre. Volviendo al caso de Tiro, cuando se lee: dirás a Tiro, la que trafica con los pueblos de muchas costas, se refiere a las tradiciones y costumbres de hacer mercadería con el pueblo de Dios. Ezequiel 27:3. Se lee en 2 de Pedro 2:3. En su ambición por el dinero, la avaricia, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, palabras fingidas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Su perdición no se duerme. Hoy está siendo juzgada la cabeza representante de ese engaño, Moisés. Cristo misma les profetizó: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, versos 6 al 9. Eran hipócritas porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Judas los llamó murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 1:16. Hoy podemos identificar que la ley, la esencia, fue dada por Dios a Moisés. Con el pasar del tiempo, más el silencio que Dios Melquisedec Lisbeth guardó por más de 2000 años, los hombres malos y perversos le añadieron a la ley sus costumbres y tradiciones, haciendo imposible cumplir esa ley. Vale la pregunta, si era imposible cumplir la ley con ese montón de tradiciones, ¿por qué Cristo vino a cumplirla si ella era una mujer normal ante su pueblo? Ella cumplió la esencia de la ley: amar a Dios sobre todo, a su esposo y al prójimo, a su mente carnal, a su hermano mayor. Y haciéndolo, tenía la autoridad de predicar eso para salvar de la muerte al resto del pueblo, pero la asesinaron. Por eso Dios le dijo a Moisés: maldita será la tierra por tu culpa. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Génesis 3:17. A eso vino Cristo María, a cumplir la ley que ni Moisés pudo cumplir porque no amó a Dios como dos en uno. Tampoco amó a su prójimo, a su hermano mayor. Para el tiempo de Cristo imperaban las muchas costumbres y tradiciones. Invalidaban así esa ordenanza divina, la ley. De ahí los constantes choques entre los religiosos del primer siglo y con la misma Cristo María, porque ella sabía que habían traficado con la fe del pueblo. El escrito profético sobre Tiro, Moisés, está en Ezequiel 27:3. Así ha dicho Jehová Melquisedec Lisbeth, el Señor. Tiro, Moisés, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. Va a la par de la actitud de perfección de Moisés, su gloria. Entiéndase en cuanto al conocimiento dado por Dios. En el verso 4 de Ezequiel 27 se lee: en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Figura de los pueblos a los que él mismo apresó con su enseñanza, y quienes completaron su belleza porque traficaron con él. El hombre de pecado adulteró la ley y comerció con ella. Si Moisés ofendió a Dios con su mente faraónica, el resto del pueblo fue igual. Moisés es figura de la mente carnal del hombre creado según Dios. Por eso Tiro, Moisés, la carne, interpretó la ley y los mandamientos de hombres, quien fue la ley para el resto de los mortales. Comerciaron. En otras palabras, hicieron de la casa de Dios, la mente espiritual, casa de mercado. Gobernó el desobediente hermano mayor. Juan 2:16. Número 2. Veamos otro ejemplo del Edén de Moisés contaminado en esta otra profecía de Job. En ese tiempo Dios Melquisedec Lisbeth le dio la espalda a esas generaciones por su dura cerviz. Veamos la cita. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33:23. Dios vestido en un cuerpo humano tiene espalda. Una persona tiene una espalda, no dos, a menos que sean dos personas. Este es el caso de Dios como dos en uno. Entonces Moisés solo vería
las espaldas de Dios Padre y Dios Madre, mas no su rostro, por su rebelión en su mente contra ellos. La espalda es la parte posterior del cuerpo humano, no de un espíritu volador. En ese tiempo Dios no confió en sus ángeles, sus santos, porque sabía de su impureza en la mente, en este caso, en uno de sus santos profetas, Moisés. Escrito está en Job 15, versos 15 al 16. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos, el Edén, la mente del hombre, son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable, corrompido, detestable, y vil, despreciable, malandrín, que bebe la iniquidad como agua. Moisés se corrompió, despreció y rechazó la autoridad, blasfemando contra las potestades superiores, Melquisedec Lisbet y sus fieles primicias. Hizo el mal como quien bebe agua. Y eso no queda ahí. Cristo Lisbet lo sigue desnudando. Leamos Job capítulo 15, versos 21 y 22. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espalda. En otras palabras, oye ruidos que lo asustan. Cuando más seguro está, lo asaltan los ladrones. No tiene esperanza de escapar de la oscuridad. Un puñal está a la espera para matarlo. Versos 24 y 25. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él, Moisés, extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Otra versión dice: esto le pasa al que levanta su mano contra Dios, al que se atreve a desafiar al Todopoderoso. Verso 26. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Dice otra versión: al que protegido con un escudo se lanza en forma insolente, desvergonzada, cínica, contra Dios. Aquí vemos las características del hombre de pecado, figura de Moisés. Cayó estrepitosamente ante Dios, que como 2 en 1 es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Melquisedec Lisbet. Moisés ya no podrá extender su hermosura por la tierra. No ha escapado de las tinieblas. La llama, Cristo Lisbet, ha secado sus ramas. Con el aliento de su boca, la palabra perecerá. En otro escrito seguiremos ahondando en esta profunda revelación traída por el fuego de Dios, porque hoy todos estamos compareciendo ante su tribunal. Amada Madre y Dios, nuestro Dios Todopoderoso, tú como la esposa de Dios, eres la única revelando misterios, quitando y poniendo reyes, como Moisés, quien tuvo tanto poder y estuvo ante tu presencia y fue echado fuera. Hoy, con toda la gloria y esplendor, se cumple en ti esta profecía. Sea bendito el nombre de Dios Melquisedec Lisbet de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ella, Cristo Lisbet, muda los tiempos y las edades, quita reyes como Moisés y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ella revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, el pecado de Moisés, y con ella mora la luz, su justicia, su tribunal.
Hoy reconocemos a la esposa de Dios, quien se ha manifestado y estará en medio de su pueblo para siempre, revelando el misterio escondido. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Moisés, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Lisbeth, la cual es la imagen de Dios. Alabanzas al brazo de Dios, al tribunal, a la luz en medio de los hombres, quien hoy no nos ha dado la espalda. Amén. Aleluya.